El universo tiene formas muy peculiares de moverse y remover todo lo que existe o todo lo que alcanzamos a percibir. Y si bien todo lo que existe a nuestro alrededor es energía, el universo tiene maneras muy especiales y particulares de transmitir esa energía. Las leyes cósmicas, entre otras, nos dan la oportunidad de entender cómo funciona esto. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una de las maneras más particulares que tiene el universo de mover su energía, que a final de cuentas nos repercute a los seres humanos. En esta ocasión vamos a hablar de la energía, de la intención y sobre todo cómo traducirla y manejarla nosotros como seres humanos. Mi nombre es Heriberto Cárdenas, sean bienvenidos a este que es su canal, El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, hermanos Índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la energía de la intención y sobre todo cómo definirla en términos humanos para que nosotros podamos mover esta energía a fin de poder obtener todos los beneficios cósmicos, todos los beneficios planetarios en general, los beneficios que un alma en caminar cósmico o en peregrinaje planetario pueda tener, como es el caso de los seres humanos. Primeramente vamos a hacer referencia sobre las condiciones energéticas como breve preámbulo en el universo en general. El universo tiene formas de manifestarse en cuestión energética y como lo decíamos en el intro, si bien absolutamente todo lo que nos rodea es energía, en el caso muy particular de nuestro planeta, nosotros vamos a ir entendiendo la energía o interactuando con la energía que nos rodea en función de nuestras intenciones, es decir, en función de nuestros momentos cósmicos, en función de nuestras conciencias particularmente, es decir, lo que alcanzamos a percibir, y todo esto es en función de nuestras frecuencias. Vamos a poner el ejemplo de un sistema de audio, por ejemplo, el radio, que transmite ondas de amplitud modulada y de frecuencia modulada respectivamente, y que son estas frecuencias mediante las cuales las antenas que nosotros tenemos vamos percibiendo en función de los canales o de las estaciones de radio que vamos sintonizando. En el universo la situación funciona igual. ¿Qué es el tipo de música o el tipo de contenido hablado que quieres escuchar? Y en función de eso, tu intención es bien clara. Yo quiero estudiar tal cual contenido, tal cual género musical, y entonces sintonizo los respectivos canales. Aunque dentro de los mismos géneros existen muchos canales con el mismo género, pero no con la misma intención. Y en términos radiofónicos, en términos comerciales, bueno, pues dependiendo de la intención de cada radiodifusora, es el mercado. O dependiendo del mercado, es la intención que le van a dar a sus contenidos. Porque por más música que pasen, por supuesto, que van a tener comunicadores, o en este caso locutores, que van a estar haciendo cierto énfasis a la intención de cada una de las radiodifusoras, como decíamos, en función de los géneros musicales que tienen. Si es el caso de música instrumental, si es el caso de música más dinámica, si es el caso de música más nueva, bueno, las diferentes intenciones van a alimentar todos los matices que se puedan sobre estos géneros. Van a haber locutores que van a estar hablando específicamente ciertos artistas, va a haber espacios donde va a ser única y exclusivamente para hablar de espectáculos en función de esta música. Va a haber otros que van a solamente hacer el rato ameno, pero durante los lapsos donde no van a estar hablando van a pasar esta música. En la mañana por lo regular todos hablan de noticias o temas pues que hagan el día un poco más dinámico, y entre estos espacios donde no hablan ponen esta música y pues, evidentemente los comerciales alusivos a, incluso los comerciales dentro de estas radiodifusoras van de la mano con los géneros musicales, porque en determinadas condiciones sociales diferentes sectores de la población
tienen más tendencia a escuchar cierto tipo de géneros musicales. Independientemente de la cuestión cultural, siempre hay una tendencia más clara a unas u otras músicas. Bueno, en el universo funciona más o menos igual la cosa, dependiendo de tu condición frecuencial, es decir, dependiendo de lo que tú crees, de lo que tú consideras, de la información que tienes en tu mente, la educación que tú llevas a cabo. Y cuando decimos educación significa que la información que tienes en tu mente la pongas al servicio de los demás. Una persona en estos tiempos educada se sabe o se entiende como una persona que tiene principios, que tiene valores, entre otras cosas. Y en función de todo esto es la frecuencia donde vas a vibrar. Cuando tú entonces precisas no solamente entender en términos de sabiduría o de conciencia, sino cuando tú precisas una interacción con el universo, ya habíamos hablado en el capítulo anterior sobre el tema del universo, por supuesto, cuando tú precisas que tu universo inmediato, que es la red de conciencia que nos une a todos, te deposita en un momento determinado de tu existencia, es decir, yo estoy escribiendo un libro y preciso del universo que este libro sea publicado, sea conocido, que se le dé universalidad, y a partir de ello que me deje la suficiente economía para poder vivir de estos libros y que eso me permita escribir más libros, entre otras cosas. Ahí la intención es la intención de darle universalidad a mi libro. Cuando los humanos nos confundimos con la intención, es entonces cuando las cosas se contrapuntean. Por ejemplo, en este caso de publicar un libro. Quien tiene bien definido que publicar un libro precisa de que este libro tenga un contenido, entonces comienza a darle forma a la intención. La intención no es otra cosa más que dirigir nuestras energías hacia un propósito determinado. Y cuando decimos energías, significa todos nuestros entes. Vamos a hablarlo más adelante, por supuesto, pero el ser humano no solamente está compuesto por un ego, que es uno de los entes, sino es que es el ente base de nuestra existencia. También está compuesto por una capacidad de expresión, cual nosotros lo entendemos como el alma, y también está compuesto por una capacidad de entender la esencia de la existencia en sí, cuál es el espíritu. Pero cada una de estas condicionantes, hay un montón de entes, el subconsciente, el inconsciente, entre otros, que tienen que estar unificados, es decir, en una sola intención. Es decir, en este caso, tripartitamente hablando, nuestro ego tiene que estar de acuerdo con lo que estamos haciendo, nuestra alma o nuestra capacidad de expresión tiene que estar de acuerdo con ello, y nuestro espíritu, por supuesto, que es nuestra capacidad de pensar, de analizar, de deducir, entre otras cosas, también tiene que estar de acuerdo. Cuando estos están alineados, entonces hablamos de que existe una intención. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar, por ejemplo, de la intención de vacacionar. Si tú quieres ir de vacaciones a algún lugar, tienes que alinear primero cuáles son tus prioridades, tus necesidades y en general cuáles son las condiciones en las que vas a viajar. Si yo voy a ir, por ejemplo, si yo quiero vacacionar al mar, ¿por qué voy a vacacionar al mar? Quizá porque yo precise de ese estrés que tiene que ver con la playa. O alguien podría decir, no, pues yo ya he ido mucho al mar y entonces tengo ganas de conocer algo nuevo. Bueno, la intención se va a ir alimentando de primeramente las necesidades básicas del ego. En esa función se va alimentando nuestra intención. A partir de ahí entonces decimos con quién quiero pasar estas vacaciones. Si quiero ir solo, especificándome a mí por qué quiero ir solo. Quizá nunca he vivido la aventura de ir a vacacionar yo solo, de mochilazo como se dice. O voy a compartir con mi familia, voy a compartir con amigos, etc. Definimos con quién voy a expresar, con quién voy a compartir ese momento donde yo quiero ir. Y posteriormente, ¿a qué voy? ¿Qué particularmente voy a entender de esos lugares? ¿Qué voy a recibir de esos lugares? Por supuesto, si es playa, pues evidentemente la interacción con todo lo que tiene que ver con la playa. Si es el bosque en general. Todo esto en conjunto, los detalles, los matices de cada una de estas paradas que voy a hacer, de toda mi agenda en general y el motivo por el cual voy a vacacionar, están alimentando mi intención de vacacionar. En este caso, principalmente en el caso de vacacionar, es cuánto dinero llevo, cuánto tiempo voy a estar y en general todos los más matices que yo pueda tener sobre esas vacaciones y en el tiempo que lo voy a hacer y el por qué las voy a hacer definitivamente en este tiempo y en general toda la agenda, todo el itinerario, cada uno de los detalles que yo pueda visualizar de estas vacaciones van a generar la intención de vacacionar. Ahora, que si se le da un nombre específico,
entramos nuevamente en el detalle de estar creando, de estar diciendo al universo, yo voy a ir a estas vacaciones. Independientemente de si tengo dinero o no, de si puedo o no puedo, de si debo o no debo, independientemente de los contrapuntos o los contratiempos que por supuesto son parte del proceso, para poder vacacionar primero hay que generar la idea de vacacionar. Posteriormente la emoción de hacerlo y poner un plan en marcha. Los sueños dejan de ser sueños y se convierten en metas alcanzables cuando los planificamos, cuando los dividimos en tiempo, cuando los dividimos en periodos. Y dejan de ser metas cuando comenzamos a llevarlas a cabo y se convierten en una realidad. Dejan de ser metas o inalcanzables o metas medio impensables cuando las comenzamos a poner en práctica. En ocasiones nosotros ponemos todo de nuestra parte y de pronto las cosas se contrapuntean y muchas veces abandonamos esa campaña que habíamos emprendido, evidentemente por la negatividad, evidentemente por la falta de constancia y de perseverancia y de creer que el tiempo nos corresponde. Yo considero personalmente que los cómos no nos corresponden a nosotros, que el universo inmediato que nos corresponde en esta red de conciencia que nos une va a ir creando un entramado de coincidencias, va a ir creando un entramado de casualidades y que va a ir creando un entramado de señales que nos van a ir diciendo que vamos por un camino adecuado. Pero no siempre las señales son positivas o saben dulces. Muchas de las veces las coincidencias que crea el universo de pronto pueden saber amargas y es cuando damos la vuelta y cuando desistimos a ello. Vuelvo a retomar el ejemplo del escritor que está escribiendo un libro. Si el individuo no genera una congruencia con lo que está escribiendo y con lo que está plasmando junto a lo que es, y con ello estoy diciendo que no tenga bien en claro el por qué quiere darle diversidad a un libro, como el caso por ejemplo de los youtubers, que hubo una ola de mucho youtuber que decía yo quiero ser youtuber, pero no tenían en claro el por qué o el para qué, y al final de cuentas este medio, cuál es el YouTube o Facebook o cualquier red social, no es otra cosa más que para transmitir un contenido, pero el tema acá no es subir el video o tener un canal simple y sencillamente por hacerlo, que al hacerlo vas a ser reconocido por las multitudes. La realidad es, tengo este contenido particular y para qué tipo de audiencia me estoy refiriendo. ¿Cuál es el propósito en esencia? El propósito es fundamental dentro de la energía de la intención. Si nosotros no tenemos propósitos bien definidos, porque estos propósitos van a alimentar la emoción y a esto se le llama motivación, tener los suficientes motivos por los cuales estoy haciendo lo que estoy haciendo, no va a haber un impulso ni una campaña de empuje para que nosotros llevemos a cabo aquello que vamos a crear o aquello que pretendemos crear. En términos bien estrictos, no es que exista crueldad en el universo, porque la cuestión moral del universo no existe. El universo es estrictamente orden y como tal se mueve por estas leyes energéticas que por supuesto las hablaremos posteriormente. Pero mientras tanto, mientras nosotros entendemos en la práctica, más allá de la teoría, en la práctica, en la vivencia, en la experiencia, a la hora de experimentar aquellas cosas que nos proponemos, mientras nosotros vamos entendiendo todo esto complejo, de pronto tenemos que hacernos a la idea de que cuando iniciamos un proyecto nuevo, mientras más lo maticemos y mientras más alimentemos la intención, el universo se va a preparar para una respuesta, y esta respuesta no necesariamente va a ser una señal lumínica divina que venga y nos hable, no, van a ser hechos concretos de nuestro día a día. Tenemos que estar listos porque muchas de las veces estos hechos o estas coincidencias de pronto nos van a parecer muy desagradables ante el ego. Y el ego, que también lo haremos en detalle posteriormente, no es otra cosa más que un guardián de la vida que se mueve en sobrevivencia y supervivencia. Y mediante estas dos ópticas, el ego es una garantía de mantenernos vivos aquí. O va a correr para salvaguardar la vida o va a atacar para incluso salvaguardar la vida si él lo piensa necesario. Pero como no tenemos educado a nuestro ego, como no tenemos una negociación mediante la información y mediante la experiencia, mediante la cuestión empírica, mediante el resultado o las conjeturas que le damos a nuestras experiencias, pues simple y sencillamente el ego no está empoderado en función de saber esperar
con lo amargo que eso pueda resultar. O sea, a nadie le gusta iniciar un proyecto y que le vaya mal, por supuesto. A todos nos gustaría subir un video y que fuera visto por cientos o miles. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, particularmente en YouTube, no subimos video para que nos aplaudan, pero sí para que nos den like, que a final de cuentas es una especie de reciprocidad o es el pago, por decirlo de alguna manera, por hacer lo que hacemos. En muchas ocasiones los canales son monetizados, hay quienes se dedican a esto y viven de esto y suben sus videos para recibir dinero, pero al final de cuentas, en esencia, lo que se está manejando acá son las aprobaciones o los me gusta que regularmente llevan los canales. A todos nos gustaría que eso suceda, pero hay el caso de muchas personas que han tenido que esperar procesos, valga la redundancia, prolongados, donde no recibían una sola visita. Hay quienes han resuelto ello y han llegado y han sido un fenómeno social en las redes sociales, valga la redundancia, pero nos explican y nos comentan todo el proceso complejo que tuvieron que vivir para llegar a eso. Y es que no es necesariamente que tengamos que sufrir o padecerlo, sino que no estamos acostumbrados o no hemos entrenado a nuestro ego para saber esperar y respetar las cuestiones que tienen que ver con el tiempo y con el espacio. Es decir, es como si nosotros queremos ir a comprar algo, sobre todo en tiempos donde hay mucha abundancia, donde hay mucho movimiento económico, en épocas navideñas, por ejemplo, ir a formarnos, primeramente elegir y que haya el regalo que buscamos, posteriormente comprarlo y formar horas para la fila. Y muchos caemos en la trampa de querer brincar la fila. No tenemos la educación ni la cultura de esperarnos, porque por lo general las filas son tediosas porque no interactuamos con la gente que está a nuestro alrededor. Si tuviéramos la educación de interactuar con la gente que está a nuestro alrededor, probablemente las filas serían menos tediosas. Y el tema de estar esperando es eso. Se vuelve tedioso estar en la fila que el universo donde nos pone el universo. ¿Y por qué nos pone el universo en una fila? Porque hay más gente que tienen más tiempo previo a nosotros generando intenciones y esperando, por supuesto, los resultados de ello. Cuando nosotros nos ponemos en esta fila de la espera ante el universo, no hemos aprendido a hacer ese momento ameno y por ello queremos saltarlo, porque el ego siempre va a buscar lo cómodo. El ego es el defensor de la comodidad y para eso está, y esa es la garantía de que la vida es vida en este planeta. Entonces el ego va a estar buscando siempre la comodidad o lo anterior, siempre va a estar en un momento buscando el momento más cómodo. Negociar con nuestro ego y aprender a hacerle saber que viene lo mejor, y aunque el ego no sabe de tiempos, ni de pasado, ni de futuro, lo único que podemos en ese momento es hacerle la carga liviana, porque otra vez repito, por más que nosotros sepamos que vienen cosas buenas, o estemos inspirados, o hayamos visto ejemplos de otros que nos están inspirando a esperar, y saber que la espera va a tener su resultado positivo, aún así el ego no quiere saber de eso, y aún así no deja de doler los fracasos. Son parte inherente a consolidar aquello que pretendemos. No hay ningún caso, lo vuelvo a repetir, de personas que hayan logrado la trascendencia que no hayan tenido que pasar por momentos bien complejos, pero no en todos los casos fue igual. En algunos menos tiempo, en otros más tiempo, porque para unos lo que vivieron era más pesado que para otros por la singular diferencia entre las personalidades. Entonces el universo va a estar creando, y mientras tú esperas, el universo tan sabio, tan excelso, el subconsciente colectivo tan experto y tan sabio, va a saber en función de qué cosas darte medianamente las cosas día a día para que tú, tras vivir estas experiencias, vayas consolidando las que vienen. No sé, por ejemplo, tú precisas tener un matrimonio feliz y resulta que tú creías que cierta persona o que cierto tipo de perfil cabía o era compatible contigo, pero resulta que no. Entonces, mientras tú vives ese momento desagradable con una persona que no es compatible a ti, resulta que esa experiencia te va a dar la oportunidad de llegar a la persona que es compatible a ti, a la que tú habías pedido, por decirlo de alguna manera, o generado con tu intención al universo. Regresamos al ejemplo del escritor. Mientras el escritor tenga en claro los matices, tenga en claro su idea, tenga en claro cuál es el mercado que busca, o los mercados, porque pueden ser varios, mientras este escritor se apasione escribiendo su libro. Por ahí había un escritor que decía: escritor que no llora viviendo lo que viven sus personajes,
no va a transmitirle absolutamente nada a nadie. Pero también, decía otro, escritor que no se prepara y sabe escribir técnicamente hablando, pues también no va a llegar. Entonces, en la medida que tú te apasionas, que tú aprendes, que tú te educas en términos técnicos, en términos prácticos, en términos de todos los términos, en la medida que tú te inspiras en otros, en la medida que sigues aprendiendo, que te sigues desarrollando y creas de tu escritura una vocación, entonces en ese momento tus posibilidades de ser escuchado con tu intención va a irse aperturando. Porque quizá en un principio el libro que se publicó era un libro estrictamente muy malo, no tenía las condiciones adecuadas, pero bueno, eso te preparó para lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Hay quienes se han preparado durante mucho tiempo y cuando consolidaron su preparación junto con todo lo que representaba, dieron a conocer su primer libro y fue un exitazo. Esa sí es una garantía. Mientras más preparado, educado, entrenado, etcétera estés, mientras más educación, inteligencia y conciencia estés sumando a esa actividad, la intención se vuelve más sólida, se vuelve más potente, se vuelve más poderosa y a partir de ahí es cuando tu frecuencia coincide con aquello que tú le pediste al universo. Funciona más o menos así. El universo, digamos, tiene una red que ya está operando con o sin nosotros. El subconsciente colectivo está funcionando, quieramos o no quieramos. Cuando nosotros entonces generamos una intención y decimos esto quiero para mí y los motivos por los cuales y comenzamos a justificar el por qué lo queremos y comenzamos a generar proyección, comenzamos a generar anhelo, comenzamos a generar deseo, comenzamos a generar todo aquello que se precisa a fin de obtener esta interacción con el universo, de esto es lo que pretendo, lo que quiero, esto es lo que va a aportar mi colaboración o lo que estoy haciendo y por tanto necesito recibir esto y es imprescindible para mi vida. En esa interacción que hay con humano-universo, universo-humano, se comienza a abrir la red que ya estaba y se comienza a hacer un espacio, por decirlo de alguna manera. Entonces este espacio que se crea, por eso la palabra intención significa dentro de la tensión, y tensión es justamente esto, es el estirar esta red que ya existe, este tejido de conciencia, de acontecimientos que existen, y sobre todo de personas que ya están mucho tiempo antes que nosotros generando, incluso desde vidas pasadas, generando cierta intención. Cuando se abre este momento que nos abre el universo para poder depositar nuestro pedido, por decirlo de alguna manera, cuando esta intención se mete, es decir, cuando la atención se abre para meter nuestro propósito, en ese momento la misma tensión o la misma fricción o el mismo condicionamiento natural va a tender a regresar, porque el universo solamente lo abre y esto va a regresar. Es decir, ¿qué tanto nosotros, qué tan poderosa, qué tan grande, qué tan evolucionada y qué tan complementada está nuestra intención? Depende de nosotros. Eso no depende del universo. Si nuestra intención está flaquita, está pequeña, cuando el universo abre o da paso a nuestra intención, de inmediato cierre. Cuando cierra, es entonces cuando se define y se decide qué tanto la frecuencia nos reconoce o nos acepta. Otro paréntesis. Al igual que los 180,000 millones de espermatozoides son deliberadamente atacados por el sistema inmunológico de la mujer cuando comienza el camino hacia la fecundación, de la misma forma cualquier condicionamiento u organismo, cuando llega un agente nuevo, es monitoreado, es revisado y si lo cree conveniente es atacado. Las frecuencias son eso, son organismos ya existentes. Por ejemplo, la frecuencia en el mundo YouTube, por ejemplo, es una frecuencia que de inmediato tiene que reconocer a los youtubers nuevos si tienen ese contenido, si tienen esa frecuencia. Si están dentro de los parámetros frecuenciales, y esto es a nivel inconsciente, colectivamente hablando, si está dentro de los parámetros convencionales de que el que está del otro lado puede entender, puede disfrutar y puede tener un rato ameno, porque al final de cuentas este medio también es un distractor, si el que está del otro lado se está distrayendo, cumple el video con los requisitos de esa frecuencia, de inmediato es aceptado. Y si es aceptado, entonces el video va, por supuesto, a trascender. Es decir, entonces la intención tenía los suficientes condicionamientos o las suficientes matices o estaba lo suficientemente completa para cuando esto regresó no le dañara, no le absorbiera. A eso me refiero.
No es que el universo sea cruel, el universo hace su trabajo. El problema es que nosotros no estamos tan preparados para ese momento. Ahora, si fue el caso de que la intención no estaba lo suficientemente alimentada y compactada, etcétera, y el resultado es, pues, no es como lo esperábamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir alimentando la intención porque al final de cuentas ya está ahí adentro, ya nos metimos. ¿Y cómo es cuando te metes? Porque ya nació en tu mente, porque ya lo proyectaste, porque te visualizaste, porque hiciste todo lo que tenías que hacer para que el universo se abriera. Las puertas ya estaban abiertas. Si mi intención es flaquita y no fue recibida adecuadamente, en mí está insistir, insistir, insistir. Por ello, intención, intuición, interacción e intención tienen una misma línea y tenemos que estar insistiendo, y la insistencia, perdón. Y es bien importante que nosotros no cesemos. Si está nuestra intención, por supuesto que vamos a seguir insistiendo. Y no importa que sea el intento 1.200.000, vamos a seguir intentando. Esta es la diferencia entre intentar y errar. Porque quien comete errores no tiene bien definida su intención y se desanima fácilmente. Quien tiene bien definida su intención, no le importa cuántas veces tenga que intentarlo, porque cada vez que lo está intentando lo está disfrutando. Que esta es la clave, esta fundamentalmente es la clave. Por ello, la intención se alimenta, entre otras cosas, de la pasión, de la vocación. No es otra cosa más que el resultado de la pasión en que le imprimes a las cosas que haces. Cuando el tiempo se detiene, cuando tú estás haciendo una actividad y el tiempo se detiene, es una garantía de que le estás imprimiendo toda tu esencia, toda tu alma, todo tu ser, toda tu fuerza cósmica. Ahora que por supuestamente la condición técnica también tiene que ver, si yo subo cosas y yo no tengo capacidad o facultades de habla a este medio o de expresión como este medio lo precisa, pues evidentemente va a ser rechazado. Yo particularmente en este canal, la verdad no he revisado porque presto más atención a YouTube, a Facebook, perdón, pero creo que tengo muy poquitos suscriptores, no sé si no creo que no tengo ni 30. Sí, por supuesto que la intención no solamente es transmitir el mensaje, es darle diversidad y mientras más auditorio me escuche, pues más diversidad tiene, porque al final de cuentas cualquier obra de expresión tiene que tener diversidad, es decir, tiene que ser conocida y reconocida, y qué tan aceptada es. Entonces hasta ahorita mi intención sigue siendo esa. Pero no he dejado de subir porque tenga 30 suscriptores nuevos videos. Yo sigo en mi intención. Y probablemente si este canal no trasciende, entonces tendré que abrir otro. O este mismo tendré que remodelarlo, hacerle ciertas adecuaciones. Tengo pensado hacer más canales, pero con diferentes contenidos para diferente tipo de auditorio. ¿Por qué? Porque bueno, tengo ciertas cosas que hacer saber y no quiero revolver los contenidos. Pero este fue con el que me lancé. Este fue el que hizo que se abriera la intención. Este fue el que creó este propósito. Entonces, por supuesto que el canal va a ir evolucionando. Por supuesto que el canal va a ir tomando más fuerza. Pero yo ya estoy dentro. Ya la intención está ahí. El propósito es escuchado. Y de inmediato la reacción me está diciendo vas por buen camino, vas por mal. A final de cuentas, la espera tiene que ser validada por mi ego y tengo que hacerle saber que esto me gusta. Es por ello justo que lo transporto a Facebook, porque en Facebook sí tengo mucha aceptación. Aún no tanta, porque apenas me estoy dando a conocer, pero a final de cuentas ahí sí hay esa aceptación y ahí mi ego sí me dice, ¿sabes qué onda? Aquí sí me siento bien. Por lo mismo, no le doy tanto enfoque a cuántas vistas tengo en YouTube, que busco técnicamente información para poder llegar a más auditorio, pero también eso tiene que ver en cuestión de tiempo y el tiempo tiene que ver en cómo está procesando esta información. Cuando lleguemos a 100 suscriptores lo voy a hacer saber, cuando lleguemos a 1000 suscriptores lo voy a hacer saber, cuando lleguemos a 1.000.000 de suscriptores lo voy a hacer saber y voy a decir justo cuando hablamos del tema de la intención, de esto estábamos hablando y a partir de ahí vamos a complementar más información. Pero eso es un hecho inherente, no lo digo yo, lo dicen las experiencias, los testimonios de miles y miles de personas alrededor del mundo que han hecho justamente esto. Hay quienes lo han escrito, hay quienes lo han compartido con alguien, hay quienes lo han hablado y grabado, monitoreado, etcétera, pero al final de cuentas la intención es esa. Yo quiero esto, quiero llegar a esto y este es lo que le voy a dar a la condición colectiva y esto es lo que preciso de ella, en una especie de energía de interacción, que es una de las energías por supuesto que existen. Y para concluir respecto al tema de la intención, queremos hacer algo muy notorio. Esto aplica para cualquier tipo de condición, sea económica, sea lo que sea.
que por lo regular van todas de la mano. No creo que exista alguien que tenga un sueño solamente sin esperar recibir cosas a cambio. Al final de cuentas, somos seres recíprocos que estamos creando con la condición de recibir algo por esta creación, en términos económicos o en términos álmicos, en términos en general, siempre hay una espera. Lo que sí tenemos nosotros que hacer, entender a nuestro ego es que mientras vamos caminando tenemos que hacernos el momento práctico y agradable. La otra, que si las cosas no se dan como nosotros esperamos, no es responsabilidad de nadie, sino de nosotros. Ya sea que querramos empezar una empresa, o ya sea que querramos buscar a la pareja de nuestros sueños, o ya sea que querramos alcanzar cualquier meta, porque de pronto alcanzamos una meta y esa meta trae otras y trae otras y trae otras. Entonces, lo que nosotros precisemos en nuestra vida es responsabilidad nuestra, y cuando entendemos eso, entendemos que puede ser un problema de educación. Algo no estamos entendiendo bien, por lo pronto no estamos eligiendo bien. Por eso yo digo que en estos tres grados es conforme nosotros vamos obteniendo estos resultados. Es educación, que nos garantiza entender y que nos garantiza guiarnos por el adecuado comportamiento para lograr nuestros propósitos, por supuesto. Inteligencia, como lo dice, que es elegir la experiencia, que esto trae, por supuesto, cometer error. Ser inteligente no significa no cometer error. Ser inteligente significa elegir lo que mejor nos conviene. Y a veces lo que mejor nos conviene tiene que ver con cometer un error, porque es parte inherente a nuestro desarrollo. Y ese error nos va a dar la maduración para prevenir cosas que se vienen. No es lo mismo, por decirlo, no es lo mismo que cometas el error de equivocarte en una relación de pareja con alguien que va de paso en tu vida, a que lo hagas con la pareja, con tu alma gemela. Vamos, no es lo mismo. Pero tienes que cometer ese error con aquella persona que iba de paso en tu vida, para que no lo hicieras con tu alma gemela, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ahí más o menos va el tema. Y la conciencia, que es la conjetura, el resultado, el análisis de todo lo que vivimos, ¿no? Como se dice en filosofía, es la tesis, la antítesis y el análisis. Tesis, antitesis y el análisis del resultado. Entonces, sí tenemos que hacer esta parada para lograr entender que si algo en el camino no está funcionando adecuadamente, tenemos que regresar a monitorear, a ver qué nosotros no estamos entendiendo, no estamos complementando, y sobre todo nos tiene de pronto en esta idea falsa de que todo está bien y de que yo estoy haciendo lo que me corresponde y simplemente las cosas no se dan. Y también tenemos que ser un poco tolerantes, repito, ante la condicionante del tiempo, porque pues hay muchas almas en espera para obtener resultados, y a final de cuentas hay muchas intenciones ya sumadas y otros seres humanos que también están generando esta necesidad de intención, y que a final de cuentas para todos hay espacio. En el universo no existe la competencia, sino la complementación, y por tanto, como no existe la competencia, pues para todos hay espacio. El tema es quién se desespere más rápido, y el tema es quién decide por esta idea absurda de ser lo que debo ser lo más antes posible, porque si no, no soy alguien en la vida, y de pronto compararnos con otros, ¿no? Y de pronto todo el entorno en tu familia ya se casaron y te voltean y te preguntan a ti, sobre todo al millennial le pasa muy seguido esto: ¿y tú por qué no te has casado? Pues porque no quiero, pues no se me da la gana, y porque no he sentido la prioridad porque tengo unas prioridades previas antes de, y te hay toda explicación. Y de pronto, cuando nosotros nos desesperamos, pues abandonamos nuestras intenciones, porque el propósito no está bien definido. Entonces, mientras más definamos nuestros propósitos día con día, mientras más digamos, por esto yo quiero llegar a este punto, y por esto yo quiero que me pase esto, y para esto yo preciso de estas cosas en el camino, ¿sí? Me voy a ir de vacaciones, ¿a dónde? ¿Por qué? Por el motivo fundamental de que me encanta la playa. Después, cuando tengo todos los propósitos que me motivan a llegar a ese lugar, me deposito aquí en mi ahora y digo, ¿qué tantos recursos tengo para llegar allá? Bueno, pues no tengo lo suficientes. ¿Qué tengo que hacer? Preciso ahorrar. Y si no tengo los suficientes entradas, voy a tener que abrir otra entrada para poder llegar allá y hacer lo que deba de hacer para ese propósito, que está lleno de pequeños propósitos. Y a todo esto, a todo lo que hago yo para ese propósito, desde educarme, entender, asesorarme, etcétera, 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 se le llama intención. Les quiero yo sugerir, lo hablaremos después, de una metodología que tenemos acá en el Despertar de Ser, en la escuela particularmente. Hay que escribir la intención,
con la finalidad de lo que queremos hacer e irla desglosando, no necesariamente por pasos de acción, sino por resultados de lo que precisamos, y a partir de ahí nos vamos dando un espectro más amplio. Por supuesto, lo hablaremos con detalle más adelante. Por lo pronto, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya quedado claro, y si en algún sentido de pronto no fui muy preciso, pues con todo el gusto del mundo me lo hacen saber y yo les respondo como siempre. Muchas gracias, mi nombre es Heriberto y este fue su programa El Despertar del Ser.